Estamos en comunicación telefónica con Alberto Fernández, el presidente de la República Argentina. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Úrsula? ¿Qué contás bien? Bien, gracias por atendernos. No, por favor, es un gusto. Alberto, ¿va a haber al final con Juntos por el Cambio, que sí, que no, que queremos la sesión por separados, que la queremos juntos, que somos los más opositores, entonces tenemos que estar solos? ¿No es un poquitín antidemocrático? La verdad es que no quiero hablar antes de hablar con ellos porque no entiendo lo que está pasando. No se entiende. Pero la verdad es que me pidieron un encuentro, ya no es la primera vez que lo hacemos, lo hemos hecho varias veces. Un encuentro con, ¿cómo se llama? Con los bloques opositores. Y yo les dije que sí. Después me pidieron que sea Juntos por el Cambio por un lado y el resto por el otro, y yo la verdad, como es otro poder, no me quiero complicar. O sea, si ellos están de acuerdo en que se haga así, yo lo hago así, pero es un tema que me excede a mí. Pero se ponen complicados, ¿no? Que primero el Zoom no, que tiene que ser presencial, después que no presencial, después solamente con las cosas que no traigan polémica. Está como una oposición que es eso, oponerse, porque de propuestas no hay. Un poco. Sí, pero sí, lo digo yo. Vos estás definiendo muchas cosas que yo trato de no definir porque prefiero hablar antes con ellos. No sé cuáles son los planteos, no sé qué es lo que querrán hablar, pero como es toda agenda abierta, yo bienvenido sea. Y le vuelvo a repetir, a mí me propusieron hacer una reunión con las autoridades del bloque, dije que sí, y después apareció esta diferencia de hacerlo por separado. Perfecto. Y yo, la verdad es que una condición mía es estar abierto al diálogo. Si quieren hablar, bienvenido. El viernes salió una noticia acerca de la vacuna hecha por el laboratorio Pfizer, que va a ser probada también en nuestro país, y que incluso Quirós también están contentos, y que esto es una excelente noticia, ¿no? Es una gran noticia para el mundo, ¿no? El mundo necesita encontrar una solución a este problema que en mucho excede a la Argentina. Ahora, que nos elijan a nosotros para dar, esta es para que la gente entienda, esto ya es casi las pruebas finales de la vacuna. No es que hay 4 fases para que una vacuna sea tal, y acá estaríamos entrando nosotros en la tercera fase, que es una fase que se experimentaría con ciudadanos norteamericanos y ciudadanos argentinos. Pero en verdad lo que se tiene en cuenta no es tanto la condición humana de un ciudadano, sino las condiciones técnicas que hay en el lugar. O sea, han evaluado que Argentina, en términos tecnológicos, está preparada para llevar adelante esta última etapa de aprobación de la vacuna. Y eso es muy, muy bueno. Tuvimos esta propuesta de Pfizer, hay otras propuestas de otros laboratorios en el mundo que estamos evaluando. Lo que nosotros queremos es que cuando la vacuna esté en condiciones, 2 cosas queremos. Uno, que cuando la vacuna esté en condiciones llegue a la Argentina simultáneamente con los países centrales. Y 2, lo que nosotros queremos es que la tecnología esa se socialice. O sea, la verdad el mundo está sufriendo, no la Argentina. Yo quisiera que los que accedan a la vacuna socialicen cómo técnicamente se llega a ella, para que todos puedan producirla, porque hay gente que se está muriendo por eso. Claro. Entonces, le he planteado a todos los laboratorios que han hablado con nosotros, lo planteé también en el G20, ¿no? Porque sabía que había desarrollos en países centrales. Argentina también, la Universidad de Buenos Aires también está involucrada en un proyecto de encontrar la vacuna, y lo que yo planteo es que es demasiado doloroso todo lo que genera la pandemia, hay demasiadas muertes en el medio. Pues bien, el que encuentre la vacuna, por favor, que la compartan, ¿no? Claro, se socialice
y que todos puedan acceder a la vacuna, no, porque si no también hay una parte donde no me siento tan bien, ¿no? Esto de que, bueno, nosotros fuimos elegidos, entonces tenemos primero la vacuna. Está bien, lo celebro, me alegra, nos han elegido porque tecnológicamente estamos en condiciones de ser elegidos, pero tratemos de que... Por el nivel académico, ¿no? También de nuestros médicos, científicos. Todo eso es lo que se tiene en cuenta cuando se elige. No se tiene en cuenta la condición humana de que son argentinos. Se tiene en cuenta de que esto se puede probar en un medio que se llama Argentina, donde hay un desarrollo científico y tecnológico muy avanzado que puede permitir ver cómo evoluciona la vacuna. Te lo preguntaba porque ya habían salido también a decir, claro, Argentina, como comparando, que siempre cuando debe comparar para abajo, pobre África, la traen a colación y diciendo, no, vamos a hacer los conejitos de Indias. No, bueno, por eso digo... Por eso te lo quería preguntar, ¿no? Porque... No, haces bien, no, me das una buena oportunidad para aclararlo. No es exactamente así. Primero, para que se malinterprete, la prueba se hace en simultáneo en Argentina y en Estados Unidos, o sea, con estadounidenses y con argentinos. Pero lo que se tiene en cuenta, en el caso de Pfizer fundamentalmente, es que son las condiciones científicas y tecnológicas del país donde se está haciendo la prueba. O sea, lo que ha considerado Pfizer es que Argentina tiene sus atributos, tiene una calidad médica, una calidad científica, una calidad tecnológica que le permite hacer la prueba en este lugar. Está clarísimo. En los distintos portales y periódicos empezó a hablarse después del 17 de julio, que vamos a ver si volvemos a ampliar un poco la fase, que vamos a hacer, y que seguramente van también a presentarse ya algunas reformas en el Congreso, ¿no? De distintas leyes. Se habla de la ley de moratoria, ¿no? De un pedido de blanqueo, y algo que yo creo que como sociedad toda, salvo muy poca gente, la tan deseada reforma judicial. Y en ese sentido quería saber si ya estaba un proyecto o si se iba a reunir gente capacitada en este tema como para ver qué cambios en ese poder. La reforma judicial supone dos cosas, ¿no? Por un lado, la necesidad de ordenar el funcionamiento de la justicia federal, que es la justicia que depende del Estado Nacional. Nosotros vivimos en un Estado federal, el Estado Nacional tiene una justicia, pero después cada provincia tiene su propio sistema judicial. Cuando nosotros hablamos de la reforma judicial, estamos hablando básicamente de la reforma del funcionamiento de la justicia federal, o sea, la justicia que le corresponde a la nación. Y ahí hay como dos aspectos. Hay aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de la justicia federal en su sentido más amplio, y por el otro lado, cómo funcionan ciertos institutos de la justicia que yo creo que vale la pena revisar. Y para eso yo estoy pensando en que eso sea un tema de debate un poco más amplio que mandar una ley. La ley de reforma de la justicia federal está ya hecha y esto ya está para salir. Lo que pasa es que también yo quisiera que debatamos otros temas. Por ejemplo, que debatamos cómo funciona la Corte Suprema hoy, cómo funciona no solo en cantidad de miembros, que esto es un debate un poco menor, sino también cómo, por ejemplo, se accede a la Corte Suprema, porque la Corte Suprema a la Corte Suprema se llega solo por un recurso extraordinario, y el recurso extraordinario está reglamentado por una ley de muchísimos años atrás, y la misma jurisprudencia de la Corte fue ampliando, diciendo que el recurso extraordinario solo corresponde, así dice la ley, frente a sentencias definitivas, pero después la Corte empezó a analizar arbitrariedades, y otra vez se dio el per saltum, y se hablaron de cuestiones institucionales graves. Entonces, tratar de volver a revisar cuándo la Corte Suprema debe intervenir. En segundo lugar, hay otros institutos que nos preocupan. Por ejemplo, la Corte Suprema, la Constitución Nacional habla de que en la Argentina se va a instalar un sistema de juicios por jurado. Sí. Y nunca se hizo.
¿Y por qué? Porque sería extraordinario, ¿no? Algunos dicen no, porque bueno, al ser un juicio por jurados, los pueden extorsionar, digo, si extorsionan a un juez, ¿no? Pueden perseguir a la familia para que alguno del jurado vote de acuerdo a lo que alguien quiera, que podría pasar, digo, ¿no? Hasta los más poderosos a veces son extorsionados, pero yo también como respuesta digo, bueno, pero por lo menos es una sola vez, porque los jurados van a ir cambiando, no está puesto ahí, ¿no? Claro, en verdad hay un debate en el mundo, Úrsula, sobre el juicio por jurados, sobre la conveniencia o no. Hay quienes dicen que los juicios por jurados, en la medida que sean simples ciudadanos, pueden estar muy sometidos a la presión mediática y a las cosas que los medios dicen, y están muy influidas también por un contexto social, y uno ve muchos casos donde se definen inocencias y culpabilidades en los medios y la gente compra esas definiciones mediáticas como ciertas, como definitivas. Después también están los que piensan que en los jurados solo puede haber gente preparada, o sea, los jurados solo pueden ser abogados. En fin, hay toda una discusión en torno al juicio por jurados que merece ser dada. Lo que está claro también es que esa influencia, si los juicios por jurados es un problema porque lo mediático puede influir sobre ciudadanos comunes, bueno, la verdad es que sí, ese argumento también bueno, pero los jueces también, común. Me parece, ¿no? Claro, pero si ese argumento sirve también para el juez común. Claro. Digo, y en todo caso uno deberá preguntarse si no es más fácil, mejor dicho, si no es más fácil incidir sobre un juez que incidir sobre 10 ciudadanos comunes. Entonces, por ahí se convierte en algo más garantizador el juicio por jurado. Lo cierto es que en la Constitución Nacional dice expresamente, desde el año 1853, que en la Argentina deberá establecerse un sistema de juicio por jurado, que nunca se hizo, pero me parece que vale la pena hacerlo. Y después hay otras instituciones que ver, cómo funciona el Ministerio Público, cómo funciona el Ministerio de la Defensa, cómo funciona el Consejo de la Magistratura, cómo en la Argentina se promueven y remueven jueces. Todas esas cosas me parece que es la hora de que lo veamos para hacer de una vez por todas una justicia que funcione bien. Simplemente, ¿no? Lo que los argentinos necesitamos y que sea creíble, es un sistema judicial digno, como digo yo siempre, ¿no? Que no estén los jueces bajo sospecha, que uno no vea el modo tan pueril como los fallos cambian siguiendo el viento político. Yo lo que quiero es que haya jueces dignos que juzguen de acuerdo a derecho y que no se vean sometidos a las presiones ni del poder político ni de los poderes fácticos, que muchas veces operan sobre la justicia mucho más que los poderes políticos. Sí, clarísimo. Ojalá se pueda hacer eso, me parece que es una deuda que tenemos. No, lo vamos a hacer, eso lo vamos a hacer, Úrsula, no tenga dudas, pero lo vamos a hacer porque toda la Argentina se está dando cuenta que eso hace falta. O sea, nosotros venimos, mira, el otro día te mandé el prólogo del libro sobre la justicia que hace un año venimos preparando. Y yo recordaba, ¿no? Si vos revisás cómo fue evolucionando el vínculo entre la política y la justicia, y es muy dramático como país ver eso. Todo empezó en 1930, cuando vino el golpe militar a Irigoyen, Uriburu se encarna como el presidente, se autoimpone como presidente de la República, y entonces le dice a la Corte Suprema: ustedes tienen que legitimar lo que yo he hecho. Y la Corte Suprema dice: bueno, ok, la legitimamos, pero entonces a partir de ahora tenemos el derecho nosotros a nombrar nuestro presidente. Entonces hubo un cambio de figuritas por el cual se legitimó al golpe militar, y a partir de ese día en la Corte Suprema el presidente de la Corte lo eligen los ministros de la Corte. Y después vos revisás cómo evolucionaron. En cada golpe militar, cada vez la política se metió un poco más. El golpe militar del 43, la justicia hizo lo mismo que en el 30. Pero el golpe militar del 55, la llamada autodenominada Revolución Libertadora, ahí dio un pasito más.
puso a todos los jueces en comisión, es decir, a todos los jueces que la Constitución había puesto allí, los puso en comisión, los removió y armó un sistema judicial a su antojo, con sus propios jueces, por decirlo de algún modo. Sí, sus propios jueces, sí, ya fue así. Exactamente, y después la cosa siguió así en el 66, cuando vino el golpe del 76, dieron un paso más. Entonces ahí no solamente pusieron en comisión y echaron a los jueces que habían sido nombrados de acuerdo con la Constitución, y nombraron a sus propios jueces, sino que además crearon algo insólito, increíble, que es que los jueces ahora no solamente juraban por la Constitución, sino que juraban por algo que estaba por encima de la Constitución, que era el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, que eso estaba por encima de la Constitución. Entonces ya eran jueces que le debían lealtad no a la Constitución, sino al Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional. Alfonsín llegó y todo eso lo tiró atrás. Entonces puso en comisión a los jueces y nombró jueces en la democracia. A partir de aquí empieza la intromisión de la política en la justicia. Y la verdad es que uno vio distintos momentos de intromisión en la justicia. Muchas veces para preservar medidas, por ejemplo, presiona a los jueces para que, no sé, se acepte un aumento de tarifas, para ponerte un ejemplo, medidas políticas. Otras veces para protección de funcionarios propios que estaban siendo acusados de algo. Pero lo que nunca se ve es lo que pasó en los 4 últimos años, que es utilizar a la justicia para la persecución de opositores. Sí, con armado de causas. Hoy leí hace un ratito del juez Ramos Padilla, ¿no? Cómo explicaba a la perfección, como primero se hace una nota, después se le manda a la justicia y se retroalimenta. Sí. Eso es algo que nunca había pasado en la justicia. O sea, mirá que lo que te estoy contando era gravísimo. Vos te das cuenta que todo lo que te conté hasta acá es una gravedad inusual. Pero ahora, que además la justicia se utilice para la persecución de opositores, es una gravedad increíble. Increíble. Entonces, yo lo que necesito, y creo que es lo que necesitamos todos los argentinos, es que la justicia funcione bien, solamente, porque la justicia es el último lugar al que recurre un ciudadano cuando se está quedando sin derechos. O sea, cuando me hacen algo que de algún modo lastima un derecho mío, ¿a dónde voy yo? A un juez. Y lo que necesito es que los jueces actúen dignamente, actúen de acuerdo a lo que la ley manda, simplemente, y no de acuerdo a lo que el poderoso de turno. Bueno, la doctrina Irursu, ¿no, Alberto? La doctrina Irursu que apareció, que no sabemos, yo nunca la vi en ningún manual, nada, pero... No, es que es un verdadero disparate, esto de decir que uno que tiene resabios de poder y que por lo tanto tiene que ir preso porque puede alterar pruebas, es una cosa, es un disparate absoluto. Pero hay muchas cosas que se han dado disparatadas en este tiempo. Yo no quiero aburrir a la gente porque son temas muy técnicos, pero, por ejemplo, todos los problemas de autoría y participación criminal, para que se entienda, en un delito, alguien mata y alguien ayuda a matar. Vos me prestás un revólver para que yo mate a Juan. Ahora, ¿quién mató a Juan? Alberto. Vos ayudaste, pero no mataste. Entonces tu responsabilidad es distinta a la mía. Entonces, toda esa teoría de la teoría de participación criminal fue dejada de lado y todo el que participaba en un suceso criminal se lo consideró parte de una asociación ilícita, que es un delito autónomo, muy cuestionado constitucionalmente, pero es un delito autónomo. Ahora, ¿qué característica tiene la asociación ilícita? Que tiene tal gravedad la pena que hace imposible la excarcelación. Entonces vos dejaste de analizar problemas de teoría de participación criminal, dijiste que eran todos miembros de una asociación ilícita y gracias a eso podías mantener presa a la gente in eternum hasta que llegue la sentencia definitiva. Todos esos abusos, que yo lo digo, seguramente van a salir a decir que yo soy presidente y que los presidentes no deben hablar de estas cosas, pero yo lo digo porque lo dije durante todos estos años, durante los 4 años, le advertí a los ciudadanos argentinos el riesgo que estamos corriendo, porque el riesgo que le pase a uno no quiere decir que el día de mañana no me pase a mí, porque esos son precedentes que van quedando y que algún día me lo pueden aplicar a mí. Por eso no debemos permitir que se le aplique a ninguno. Entonces,
todo eso es lo que nosotros necesitamos cambiar en la reforma judicial. En la pandemia, seguramente vas a coincidir conmigo, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, también dejó al desnudo la brutalidad, ¿no?, del capitalismo neoliberal, así como, bueno, estos últimos, y esto me hago cargo yo, que yo digo macridemia directamente, pero la verdad que dejó también en evidencia la cantidad de gente que estaba fuera del sistema, ¿no?, muchísimas cosas. Y en ese sentido te escuché hablar de un ingreso universal, ¿es así? Mirá, el problema central que nosotros tenemos en Argentina es que, mientras vos decís bien que hay mucha gente que se quedó fuera del sistema porque la economía los fue empujando a las márgenes, eso es cierto. Es tan cierto como que el Estado se debilitó de un modo impresionante, porque hicieron todo lo necesario para que el Estado se debilite. Evidentemente, ellos creyeron, por una percepción ideológica, que el Estado es un problema. O sea, ellos piensan que el mercado todo lo resuelve. Y no es verdad que el mercado todo lo resuelve. Eso ya no lo cree nadie en el mundo. No. Lo creen muy pocos. Sí, no sé si lo creen, lo necesitan para mantener sus privilegios. O tal vez es eso, mejor dicho, lo necesitan para mantener sus negocios y sus privilegios. Lo cierto es que el Estado se ha acotado mucho, se ha debilitado más, y en el mientras tanto hay millones de argentinos que quedaron al margen. Y esos millones de argentinos son los que tienen que ser nuestra preocupación. Y la construcción de una nueva Argentina demanda de todos, demanda de los que son grandes empresarios hoy y representantes de las grandes corporaciones, pero lo que tenemos que exigirles a todos ellos es una política más inclusiva, una política que contenga a todas. Nadie puede estar tranquilo viviendo en un país con 40 puntos de pobreza. Claro. Nadie. Y además es curioso porque de repente Angela Merkel en Alemania, ¿no?, tiene acciones de Lufthansa, en Portugal también con la misma Pero es que son discusiones. Y acá no, acá es el Estado malo, no, de expropiaciones. Sí, somos así. El otro día escuché a uno decir que digamos, ya las cosas que se suceden. ¿Que sos qué? Para que No, que son supuestos economistas serios que lo dicen. Sí. Escuché decir que nosotros estamos siguiendo el modelo económico de Irán. Yo ya no sigo. Me mataste ahí. Claro, no, a mí me mataron también, ¿eh? A mí me mataron porque ¿qué están haciendo en Irán? Claro. Yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea qué es lo que me están diciendo, pero suena al oído público, al oído del argentino medio, dicen, bueno, estos tipos son expropiadores como Chávez y son iraníes. Y aquí tenemos que decir, ¿de qué están hablando estos tipos? ¿De qué están hablando? Si lo que yo estoy hablando es lo mismo que dice Macron en Francia, o lo que dice Merkel en Alemania, o lo que dice Conte en Italia, o acaso Conte no socorrió a la Italia para que a la Italia no quiera. Pasa que te van corriendo el modelo, ¿viste? Entonces cuando no le gusta, Alemania no está buena, ahora... Mirá, la realidad es que yo creo, alguna vez creo haberte lo dicho, yo creo que la economía hay que moverse con muchísimo pragmatismo. Y la verdad, una economía, un país sin una aerolínea de bandera del tamaño de la Argentina es un país sin destino, es un país disociado. Entonces vos necesitas una aerolínea de bandera para que el país se integre. Lo necesitas, como también necesitábamos y necesitamos aún más que nunca un sistema de ferrocarril, por lo menos de carga, que permita transportar la carga del norte hasta el Paraná para que puedan salir y ser exportados de ahí esa producción. Lo necesitas. No es un problema ideológico, es un problema de cómo querés construir un país. Entonces, cuando yo salgo y digo, miren, a mí me preocupa que Vicentín esté pasando lo que está pasando, porque es la primera exportadora de oleaginosas del país y es una empresa muy importante en un mercado más importante aún, y me dicen, sos un chavista que quiere expropiar. Pero yo tengo entendido, corregime Alberto, perdóname, pero si yo quiero expropiar, me expropio una empresa de quiebra.
es propio una claro, que esté funcionando, ¿no? Una que esté floreciente, una cerealera floreciente. ¿Para qué? Yo estoy tratando de preservar en ese mercado, que es el mercado, un mercado absolutamente vinculado a la alimentación, estoy tratando de preservar la continuidad de un operador que no solamente ha dejado colgado al Banco Nación, a muchos bancos, a los productores, a trabajadores. Estoy tratando de preservar un operador muy importante para la economía argentina y para que eso no se siga transnacionalizando. Yo no tengo ningún problema con las empresas extranjeras. Lo que digo es que la inteligencia nos recomienda que el Estado Nacional tenga una empresa de referencia en un mercado de esa naturaleza. Y además, Alberto, tengo entendido que además que los directivos de Vicentín, que esto se supo después, habían ido antes a pedirte... sí, claro, es toda otra cosa, es la Argentina insólita. Es la Argentina insólita. Cuando yo miro para atrás y digo, ¿en qué hice mal? Digo, bueno, no, yo me equivoqué con el tema de Vicentín, porque yo creí que la situación estaba mucho más asumida, la situación de crisis, y que todos, cuando yo anunciara que el Estado iba a ayudar a recuperar a la empresa, iban a salir todos a festejar, porque estábamos recuperando una empresa importantísima en la Argentina. Bueno, todos se pusieron, cuando no me pasó eso, nadie festejó, empezaron a acusarme de cosas horribles. Pero dije, bueno, ok, vamos a ver, esperen, si tenemos una solución mejor a la que yo propongo, tráiganmela. Sigo esperando. Entonces, está la cuestión paralizada judicialmente con un juez que no, sí, muy polémico, no reconoce un DNU, pero que no. Sí. No quiero abrir juicio, pero sí, que la verdad está todo paralizado. Estamos con un Discovery presentado en Nueva York de acreedores extranjeros encabezados por el Banco Mundial con la Corporación Financiera Internacional, que dice cosas horribles de que se han hecho en Vicentín, y nosotros acá seguimos esperando que alguien diga a ver cuál es la alternativa a lo que dijo Alberto Fernández, que evidentemente tuvo una percepción errada de lo que aparentaba ser la aspiración de recuperación de Vicentín. Incluso para sus propios dueños, ¿no? Porque... Sí, claro, pero si a mí me vinieron a pedir y me dijeron que ellos no podían más. Sí. O sea, igualmente... el señor Nardelli me dijo a mí, tengo testigos, el 4 de diciembre perdí mi empresa, yo ya no recupero la empresa, no la puedo levantar. Bueno, yo escucho eso y después en fin, sí. Pero incluso después de aquella Vicentín, pobrecita, que iba a ser expropiada, ¿no? Nos empezamos a enterar de Vicentín pidiendo plata que no podía pagar, nos enteramos a Vicentín haciendo cuentas offshore, teniendo cantidades de empresas una tras otra para poder seguir pidiendo créditos, donde dejó un tendal a los pequeños acreedores, ya no es tan buena. Que hizo un estrago en el Banco Nación. Claro, entonces ahora ya también los medios hegemónicos de siempre no la pueden poner como la pobre víctima, ¿no? Digo, también se les va yendo. Digo, no, yo ese por eso toda la teoría de la política expropiatoria. Miren, la verdad, lo que uno quiere hacer es salvar una empresa que es una empresa de referencia en el mercado de exportación de cereales argentinos, y que me parece que sería un enorme error dejar que la desguacen judicialmente. Y por eso el planteo que hicimos. Como vi la reacción que hubo, me quedé esperando que alguien me traiga una solución mejor, que hasta el día de hoy nadie me ha traído. Así que eso está parado ahora. Vicentín está con la... Parado no, porque nosotros seguimos trabajando, viendo, y lo que sí no quiero yo es generar un conflicto. Yo no tengo ganas de vivir en un país donde cada decisión que se toma se convierte en un Boca River. Y la verdad, quien me conoce sabe que yo no soy un loco suelto, o sea, no
No ando con una chiquera de expropiaciones. Yo quiero eso. Y ahí me toca, ¿no? Eso es lo que yo lo sabía. Yo quería la chequera de Mauri, no se lo olvidó ahí en un cajón que andaba de DNU limpio. Hasta con los jueces, todo. Él se levantó y decía, ahí pongo este. Sí. Yo soy muy respetuoso de la propiedad privada, pero el Banco Nación también es propiedad privada, y al Banco Nación también están debiendo 20.000 millones de pesos, ¿eh? Y también es propiedad privada la propiedad que Vicentina atacó de los 2.800. Expropiemos todo, Alberto. Por eso digo, propiedad privada es todo, no es propiedad privada solo la de Vicentina, todo es propiedad privada. No sé si la solución es andar como se quiera expropiatoria, creo que no. Pero bueno, lo que creo es que me parece que la Argentina necesita tomar estos temas con un poquito más de seriedad y no dejarse llevar por locuras ideológicas que no tienen nada que ver, ¿no? Yo vuelvo a repetir, si uno tuviera detrás de esto un sentido ideológico, estaría pensando en nacionalizar el mercado cerealero o el mercado exportador cerealero, y no tengo ningún problema que las cerealeras internacionales... Vamos con la reforma agraria ahora. Que hace décadas que están funcionando, sigan funcionando, yo no tengo ningún problema con ellos. Ojalá, y ojalá Vicentín no hubiera tenido este problema. Ojalá nadie se hubiera metido con Vicentín. Sí, y en todo caso dar el debate, ¿no? Porque yo lo que noto desde la oposición es que se ponen en contra, pero no van con otra cosa o diciendo, bueno, a nosotros nos gustaría esto, se puede hacer, no se puede hacer, pero cualquier cosa que surja... Yo lo que siento que la oposición encontró en el año 2015 un método, que fue el método de la demonización absoluta, y que ese método decía, quieren hacer un país como Venezuela, los que hicieron un país parecido a Venezuela, con una inflación galopante, fueron ellos, esa es la verdad. Que decían que bueno, eran todos corruptos y ladrones, y que decían que usábamos, que los gobiernos usaban sistemas de espionaje del opositor, decían que hacíamos lo que hacían ellos, esta es la verdad. Y entonces creo que ahora es como que quieren volver con esa retórica y con esa lógica, y no se dan cuenta de lo que pasó en el medio. Yo la verdad creo, y lo digo de verdad, que no estoy hablándole a la persona más indicada de lo que voy a decir, pero quiero que me escuches con cariño, Úrsula. Lo que yo quiero es que de una vez por todas entendamos que tenemos que tomar las cosas con otra sensatez, con otra seriedad, y que el camino del odio no conduce a ningún lado. No conduce a ningún lado. Odiar nos paraliza. Cuando vos odias, te quedás parado en un lugar sin poder moverte, sin poder mirar para adelante, solo estás mirando para atrás y estás buscando en el pasado la razón de tu presente. Y en verdad lo que uno tiene que hacer es mirar el futuro y caminar para adelante. Y esto no quiere decir impunidad, olvidarse de lo que cada uno hizo, que estemos todos de acuerdo. No, yo creo en el disenso, creo en la diversidad de todo tipo, en la diversidad de género, en la diversidad ideológica, pero creo que la diversidad es posible si nos respetamos. Y esta palabra es muy importante que todos la entendamos, si nos respetamos, no si nos toleramos. Porque vos no tenés por qué tolerarme a mí, porque vos no sos quién para tolerarme a mí. Vos lo que tenés es respetar lo que yo pienso, no tolerar. Tolerar supone taparse la nariz y tragar un remedio que a uno no le gusta. Y porque el otro piense de otro modo, yo solo tengo que respetarlo, no tengo que tolerarlo. Y yo insisto en esta idea, el odio nos lleva a no respetarnos. Entonces yo pido siempre que terminemos con este tiempo de odio. Yo me lo puse en la cabeza y hasta que no lo logre no lo voy a dejar de hacer. Y yo sé que la inmensa mayoría de los argentinos quiere lo mismo que yo. Y terminemos con esto, empezamos a mirar para adelante, aprendiendo del pasado, y esto de decir el pasado no quiere decir hacerme el distraído con nada de lo que ya pasó. Yo juzgo el pasado presente, el presente más inmediato que hemos vivido, lo juzgo muy negativamente y lo digo. Tampoco me gusta hacer bandera con esto porque tengo que seguir caminando, pero
No, pero fue una realidad que nos costó muchísimo, muchísimo. Muchísimo. ¿Y qué pasa con este impuesto a las grandes riquezas que se anunció hace ya tanto y por única vez? Es un aporte por única vez. Claro, es un aporte por única vez. Yo siempre te lo marco porque un impuesto a las grandes riquezas, un día te quedas sin riqueza, como le llevas todo el día un pedacito. Bueno, este aporte del 20% por única vez, ¿no? Y este aporte, que ya no sé, vos ya le pusiste el porcentaje. No. Pero, no, este aporte yo quiero que lo trate el Congreso. Nosotros en el Congreso hemos pasado un proyecto de ley de moratoria, que es muy importante para las pequeñas y medianas empresas, aunque alcanza a todas, pero las que más se van a ver beneficiadas son las pequeñas y medianas empresas. Y yo quisiera ver si pudieran tratar ese proyecto que hicieran el diputado, que hizo Carlos Heller. Que me parece que es un gran proyecto y me parece que es necesario hoy en día. Y esto va a entrar enseguida después del 17, ¿no? El proyecto de ley de moratoria ya lo mandé, sí, lo mandé la semana pasada. Eso ya está. Lo otro no sé, tendré que hablar con Máximo a ver cuándo lo van a tratar. Okay. Porque eso empieza en diputados. Bueno, tengo que preguntarte por mi condición de mujer y feminista por el tema de la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Si vamos... Yo en eso mi posición es más que pública y notoria, ¿no? En eso hace muchos años vengo enseñando en la Facultad de Derecho que la criminalización del aborto es absolutamente absurda y que la prohibición legal del aborto no ha dejado ningún resultado bueno. Esta es la verdad. No se evitaron abortos. Muchas mujeres murieron en el intento de abortar y muchas más, quedaron lesionadas y por ahí impedidas de ser madres por un aborto mal practicado. Entonces, yo ya he dicho lo que creo. Yo creo que tenemos que ese tema tratarlo, ponerlo en el escenario. No lo hice en tiempo de pandemia porque es como que todos tuvimos otras urgencias, pero mi compromiso es el mismo de siempre. Estoy convencido, no desde que soy presidente, desde mucho antes, desde que muchas mujeres, mira, en el año 1985, yo me recibí en el año, al terminar 1983, comienzo del 84. Concursé y fui adjunto en la facultad y tenía un curso del ciclo profesional orientado que son los 2 últimos años de la carrera de abogacía, y la materia se llamaba El aborto, reflexiones acerca de la conveniencia de su castigo. Y desde entonces yo ya pregonaba que el aborto no debía ser castigado, no debía ser penado. Y daba las razones en materia criminológica y sociológica de por qué no debían serlo. O sea, que date cuenta que mucho antes de que se empezara a discutir en la Argentina el fin del patriarcado y los derechos de la mujer, yo ya planteaba esto, así que no, para mí es algo de lo que estoy convencido hace muchos años. Otro de los proyectos que están también pidiendo muchos y muchas madres y padres cultivadores es el tema del cannabis, el medicinal y el cannabis recreativo, pero bueno, sobre todo que no haya más allanamientos de esos padres o madres que tienen su propio cultivo y de repente se quedan sin esa planta y que han sufrido mucho en esta pandemia, mucha gente que ya estaba tomando aceite canábico, había mejorado el autismo o la epilepsia refractaria y de repente se quedó, por ser obviamente hasta todavía hoy ilegal, sin ese aceite, ¿no? ¿Hay una posibilidad de poder aprobar una ley que apruebe el consumo del cannabis? Es así que con el aborto te alcanzaba, pero veo que no. No, veo que no. Es un tema un poco complejo, no te voy a decir una cosa por otra. Yo lo que creo que el cannabis medicinal, que a esta altura nadie lo discute, nadie lo discute, y que quien que tenga plantas para producción de cannabis medicinal objetivamente no debería ser perseguida. La discusión está
que es una discusión que hay que dar, yo no estoy sentenciando, es sobre el tema del uso el consumo para uso personal, de recreación, así lo llaman algunos, de la marihuana. Es un tema complejo. La verdad es que la marihuana, como todas las drogas, hacen daño a la salud. Eso es así. Pero honestamente hablando, hace daño también el tabaco y hace daño también el alcohol, ¿no? Sí. Entonces es parte de la discusión. Son esas discusiones que la Argentina tiene que dar contra la hipocresía. Me parece que nos debemos ese debate, ¿no? Porque digo, el alcohol también, el daño que hace el alcohol en nuestra población. No, y nuestros jóvenes jóvenes son los mayores consumidores de alcohol de la sociedad. Pero por eso digo, son debates que debemos darnos con mucha seriedad, porque lo que también es cierto es que todo hace daño a la salud, todo hace daño a la salud. Y entonces todos debemos explicar que todo hace daño a la salud. Y el decir, bueno, el alcohol también hace daño, el tabaco también hace daño, no sé si es un buen argumento para decir, bueno, entonces que también se dañen con otras drogas. Es un tema un poco más delicado. También claro hay que tener en cuenta que esto que los médicos dividen entre drogas blandas y drogas duras, qué sé yo, merecen un mejor análisis. Lo que sí creo es que cada día con más claridad se ve que el aceite de cannabis ayuda mucho en la salud de mucha gente que lo necesita, y que eso debería ser regulado adecuadamente. Perfecto. Bueno, hasta que no haya un plan económico y digamos hay un plan económico. Un acuerdo con los acreedores y el FMI, bendito BlackRock, ¿no? Y está todo como medio frenado esperando, ese plan económico que sí se BlackRock, ¿viste? BlackRock suena a una banda de heavy metal. Sí, malos. Parece una que comen pollitos, digamos todo. Sí. Suena una banda de heavy metal, pero no lo es. Bueno, estamos cerca de un acuerdo con estos benditos acreedores que nos dejó la macridemia. Estamos tratando de acercarnos. Nosotros ya hemos hecho el último esfuerzo. Y como yo me comprometí ante el pueblo que me votó que no íbamos a pagar la deuda postergando los intereses de los argentinos, esto es lo que podemos, no podemos más que esto, y esperamos que lo entiendan, porque no nos vamos a mover de esto. Hicimos una oferta, vimos que estábamos muy lejos de sus aspiraciones, la revisamos, hicimos el máximo esfuerzo que pudimos hacer. Esta es la última oferta que podemos hacer y espero que lo entiendan. Clarito, además incluso el FMI el otro día salió a decir por primera vez que no tenía que haber ajustes por primera. Digo, la pandemia nos ha, me parece, en todo el mundo puesto en una realidad que yo hoy decía, para mí no hay paz post-pandemia hasta que haya una vacuna. Vamos a aprender a tratar de convivir con este virus, que la propia Angela Merkel también decía que todas las sociedades del mundo, el 70% iban a contagiarse, ¿no? Sí. No, yo creo que... No, porque está este post-pandemia que yo siento que muchos creen que a partir del fin de semana, bares, ¿no? Como que está esta cosa, se terminó la pandemia por decreto. Y que no funciona así. Claro que no. A ver, el tema, para terminar con el tema de la deuda, yo creo que nosotros hemos trabajado con mucha seriedad y de muy buena fe. Y hemos escuchado y hemos discutido y hemos llegado a una conclusión final que es la que se conoce, que es la oferta que se conoce. Ahora, eso lo ha reconocido y lo ha valorado y lo ha dicho públicamente el Fondo Monetario Internacional, el G20, Francia, Alemania, todos han elogiado el esfuerzo argentino. Además, un esfuerzo que se da en este contexto de pandemia, ¿no? Y ahí vamos a tu comentario. La pandemia no está superada, está muy lejos de ser superada. Y tenemos que movernos con mucho cuidado, con muchísimo cuidado, porque miren lo que está pasando en Israel en este momento. Creyeron que el tema se había superado y tuvieron un rebrote increíble. Miren lo que está pasando en Jujuy, que el gobernador con mucho esfuerzo había llegado prácticamente
a contener en términos de un mes sin ningún contagio, y fueron 2 policías que cruzaron a Bolivia a comprar hoja de coca para poder mascar, y se volvieron contaminados, contagiaron a 35 personas y ayer tenían 400 contagios. Entonces, hay que ser muy cuidadoso y estar muy atento. El problema está muy lejos de resolverse. No, además que enseguida entra un contagiado y es un dominó tremendo. Es impresionante la velocidad de contagio que tiene, es impresionante. Sí, hay que cuidarse, por eso me parece. Por eso está bien tu observación, viste, que la gente no piense. Claro, porque dicen post pandemia, no, porque después van a aparecer los odiadores de siempre, que ellos se autoperciben, porque vos no lo dijiste, no se lo dijiste a nadie, y solitos saltaron, ¿no? Van a empezar a decir, pero no era post pandemia, ¿no? Nos miente, y empiezan otra vez a quemar cabezas. Yo tengo un compañero, Julián Fava, hacemos este programa todos los días, filósofo él, profe de la Facu, todo, y creo que quería hacerte una pregunta. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Julián? Muy bien. Mire, presidente, lo escuchaba con mucha atención y le quería agradecer también por esta entrevista con FM La Patriada, y lo escucho siempre hablar de política inclusiva, y pensaba quizás preguntándole más al Alberto, hombre de carne y hueso, no al de la investidura presidencial, ¿no? ¿Cómo conviven la convicción y la responsabilidad, ¿no? El hombre de Estado con sus responsabilidades que tiene y el militante que justamente que lleva esos ideales y muchas veces un horizonte de realizaciones que está quizás que no se puede realizar en el presente, ¿no? Tal y como uno quiere. Yo sé que yo no lo veo tan así, Julián. Yo creo que yo estoy muy convencido de lo que debe ser. Yo estoy muy convencido de que vivo en una sociedad injusta. Yo estoy muy convencido de eso. No es que vivo mal, porque yo vengo de una familia de clase media, cómoda, nunca, gracias a Dios, nunca me faltó nada. Pude hacer mi carrera en la escuela pública, en la universidad pública. Digamos que no me dio mal, que pude hacer lo que quería, que yo presidente, y por eso no me dio mal. Pero no, eso no me hace perder de vista que creo que es una sociedad muy injusta. Es una sociedad muy injusta por muchas cosas, ¿no? Es una sociedad muy discriminadora. El otro día, medio en broma y medio en serio, en un día que presentamos un plan para generar lugares de cuidado de mujeres que eran víctimas de violencia de género. Yo medio en broma y medio en serio les decía a las compañeras que me escuchaban, yo la verdad no sé qué más me va a hacer la vida. Me dejó un país en default, me mandó una pandemia, y como si todo esto fuera poco, ustedes quieren terminar ya con el patriarcado. Claro. Digo, todo esto junto me pasó. Y la verdad es que lo digo en broma, claramente, porque creo que hay que cambiar esas cosas. Y creo que parte de la injusticia es esa. Y creo que además hay mucha injusticia porque en la Argentina se distribuye mal el ingreso. Y porque no es verdad que todos son iguales y todos tenemos las mismas posibilidades. Ayer discutía con alguien que me decía, yo no creo en la idea de que todos somos iguales ante la ley. Y yo le decía, sí, es verdad. En verdad el principio general del derecho dice que todos somos iguales ante la ley, que es el artículo 14 de nuestra Constitución, debería estar complementado debería decir, todos somos iguales ante la ley, pero la ley no es igual ante todos. Claro. Porque la verdad es que uno ve cómo operan factores de poder en la justicia para que la justicia se aliviane cuando el peso de la ley tiene que caer sobre poderosos, y cómo la justicia se debilita cuando el peso del poder tiene que caer sobre los más débiles. Ahí se cae sin ningún problema. Pero decía Martín Fierro con la telaraña, ¿no? Exactamente. Y también creo que como consecuencia de todas estas cosas, la injusticia de algún modo se manifiesta
en que no todos tenemos las mismas posibilidades. Yo reniego mucho de lo que en estos últimos años se vendió mucho como meritocracia. Yo no creo en la meritocracia. Yo tampoco. La meritocracia es falsa, porque la meritocracia parte de la premisa de que todos tenemos las mismas posibilidades. Las herencias, ¿no? Todos... las herencias de Claro, los padres. claro, nosotros no tenemos todas las mismas posibilidades. No es verdad eso, no es verdad. Claro, entonces tenemos que hacer algo para que todos tengamos oportunidades de desarrollo. Eso es lo que yo digo, porque está claro que no es porque yo no haya tenido méritos que no fui Einstein, es que nunca podría haber sido Einstein. Ahora, sí, gracias a Dios tuve oportunidades para desarrollarme como abogado y ser un abogado. Sí, que esa línea para arrancar en la vida profesional o en la vida laboral que tenemos todos, por lo menos sea parecida, ¿no? Desde donde arrancamos. Claro. Después, el que quiera ser maestro, no todos quieren ser CEOs de una compañía. Claro, hay gente que quiere ser maestra o maestro y vivir dignamente con eso. Yo toda mi vida quise ser abogado, pero de chico tocaba la guitarra, ¿no? Me gustaba tocar la guitarra, me gustaba componer, y yo ya, Santaolalla ya acaba de decir y cumplió dos objetivos en su vida, que fue tocar con Eric Clapton y con Alberto Fernández. Sí, ¿qué más le puedo pedir a mi vida de música? Nada más, ya estoy. Sí, leí la entrevista, hablaba muy bien de vos, te trata de muy buen músico además. Sí, pero bueno, Gustavo es un músico extraordinario, yo quiero aclarar que es un músico claro. Es excepcional músico y mejor persona. ¿Crees, Alberto, que es una buena oportunidad la que tenemos en Argentina con el COVID-19, de una oportunidad para fortalecer de nuevo el rol del Estado? Yo creo que el mundo tiene una gran oportunidad. El mundo tiene una gran oportunidad porque el mundo definitivamente tiene que revisar por dónde está caminando, porque de repente, esto es una metáfora que le he robado a Axel, de repente un ser imperceptible a la vista humana derrumbó la economía mundial. Nosotros hace muchos meses que venimos mirando listados de contagiados y de muertos, pero dejamos de mirar el listado de las empresas se murieron más que las personas. Se cayeron en banda, y uno dice, ¿y por qué se cayó en banda? Se cayó en banda el día que el capitalismo se dio cuenta que se morían los consumidores y los que trabajaban, y que la especulación financiera no lograba soportar semejante consecuencia. Y entonces nosotros tenemos la oportunidad de construir otro capitalismo, un capitalismo más justo, un capitalismo más social, un capitalismo más ético, más moral.